Bueno, estamos aquí para presentar la Dinoguía, un libro escrito, ilustrado, concebido por Óscar San Isidro. Y tenemos esta noche al autor y a un compañero de la casa que nos van a hablar de la guía y un poco del panorama de los dinosaurios en España. Óscar es biólogo, paleontólogo y además ilustrador, y ahora autor y escritor. Y Enrique es geólogo del Museo de Ciencias y preparador de fósiles, restaurador. Bueno, para empezar a contaros un poco, queremos, Óscar, saber cómo nace este libro y en qué consiste. ¿Qué es la Dinoguía? Bueno, pues voy a aprovechar un poco el explicaros qué es la Dinoguía para, lo primero, agradecer al Museo de Ciencias Naturales el haber preparado este espacio, que es un auténtico privilegio estar rodeado de dinosaurios para presentar justamente este libro, a Laura López, la editora de Anaya Turing, que ha hecho posible esta guía, y a muchísimos expertos, directores de museo, instituciones que gracias a su colaboración la han hecho posible. Y ya entrando un poco en el tema, la Dinoguía básicamente yo la definiría como un poco dos libros en uno. Es un libro, por una parte, más dedicado al público, a los jóvenes paleontólogos, donde explicamos la diversidad, porque, por ejemplo, si os pregunto ¿qué especies de dinosaurios conocéis? Pues todo el mundo me contestará solamente algunos de los que están por ahí colocados, que son Tyrannosaurus, Triceratops, ¿alguno más? Parasaurolophus. ¿Y qué tienen en común todos ellos? ¿De dónde son? ¿Y de qué continente son? Son de Norteamérica. Entonces son norteamericanos. Y es porque precisamente los estadounidenses y los canadienses han hecho un trabajo fantástico a la hora de divulgar su patrimonio paleontológico. Y es cuando pensamos en dinosaurios, todos nos acordamos automáticamente pues, de películas tipo Jurassic Park o los libros de texto donde aparecen estos Velociraptor, por ejemplo. Y creo que había o existía un hueco. Hola, bienvenidos. Había un hueco a la hora de promocionar y dar a conocer el patrimonio paleontológico ibérico, el español y el portugués, en cuestión de dinosaurios, sobre todo de cara al público general. Los expertos todos conocemos entre nosotros pues, qué va publicando cada uno y qué especies de dinosaurios van apareciendo, pero queríamos dar a conocer este patrimonio al resto del público, que al final son las personas que después van a visitar los museos, van a conocer los yacimientos, etc. Entonces creo que había una oportunidad y este libro intenta un poco reparar ese agravio que existía en España a la hora de dar a conocer el patrimonio. Y esto por una parte, y por otra, los dinosaurios yo creo que son la mejor excusa para conocer sitios nuevos, para conocer nuevos destinos. Y en España, por suerte, contamos con unos patrimonios de fósiles más ricos de toda Europa y uno de los más importantes del mundo. Es verdad que está concentrado en la mitad este de la península, pero da la casualidad que casi todos estos yacimientos están en zonas que son bastante remotas, bastante despobladas, y la paleontología es una excusa más para promocionar estas áreas y hacer un turismo diferente. Entonces, esta guía, por una parte, es un libro ilustrado para jóvenes paleontólogos, después os enseñaré algunas páginas, y por otra parte, es una guía de viajes más tradicional para que padres y madres puedan organizar estos viajes que, con la excusa de los dinosaurios, te permitan conocer algunos rincones de España que igual no son tan conocidos. Y parece que la guía tiene una parte para niños, quizás más didáctica, más con dibujos, con explicaciones sobre los dinosaurios, muy científicamente contrastada y puesta en valor, con la escala, ¿verdad? Los colores, los ecosistemas, y luego una parte más práctica para padres, profesores, niños también, sobre los museos, cómo llegar, cómo ir, y algunos yacimientos, porque los dinosaurios los conocemos gracias a que los hemos excavado, ¿verdad? Pero ¿cómo excavamos los dinosaurios? Aquí Enrique, excavador de dinosaurios y restaurador de fósiles de dinosaurios y de otras cosas,
¿Nos puede contar un poco, Enrique, cómo se excavan los dinosaurios? Hola, buenas tardes, gracias por venir. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Laura como a Óscar que me hayan invitado a la presentación del libro, que para mí es un honor increíble, porque aparte de ser amigo, es que es un profesional de los mejores de España y a nivel mundial. Entonces, ser una guía hecha por un artista es una cosa que es fundamental. Y nada, pues yo aquí como técnico os puedo hablar que mi experiencia siempre como excavador, como paleontólogo, pues ha sido las excavaciones y la restauración de los fósiles. Cuando realmente encontramos fósiles de dinosaurios, claro, tenemos que ver que la escala de estos animales es enorme. Entonces, normalmente encontramos estos fósiles cuando se hacen obras civiles. En España hay yacimiento más importante, se puede decir, de la península ibérica, sobre todo, por lo menos de España, es el yacimiento de Lo Hueco, que está en Cuenca, que se descubrió por la excavación de las vías del AVE Madrid-Valencia. Y ahí encontramos una cantidad de fósiles ingente parecidos a los diplodocus, de titanosaurios, entre otras muchas especies, pero bueno, los más importantes, los más abundantes son los titanosaurios. Y claro, cuando estamos excavando, tenemos que pensar la escala a la que estamos excavando. No es lo mismo excavar, por ejemplo, una cabrita, una cabra en cualquier yacimiento, o un tigre, por ejemplo, a un dinosaurio. ¿Cómo los excavamos? Los excavamos con excavadora. O sea, va una excavadora, una retroexcavadora, y va encontrando los huesos de los dinosaurios. Y una vez que la excavadora ha marcado el sitio donde vemos, porque vamos haciendo un seguimiento del fósil, paramos y ya lo empezamos a excavar a mano con pico, o sea, a otra escala un poquito más pequeña. Pero bueno, básicamente pues es eso. Las excavadoras son nuestros amigos a la hora de encontrar fósiles cuando hablamos de dinosaurios. Perdón, yo tengo, a la hora de excavar dinosaurios, yo tengo una anécdota y es que, bueno, pasé 3 años de profesor en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y la Universidad de Kansas tenía un proyecto de investigación que era excavar fósiles de dinosaurio en Montana. Montana está pegado a Canadá, está a unos 3 días de coche más o menos de distancia. Entonces, estamos excavando la formación Hell Creek, que es la formación donde aparecen pues estos que veis aquí, Tyrannosaurus, Triceratops, etc. Entonces, lo que hacíamos era coger una caravana de coches, todos llenos de comida, de trastos, de picos, hasta arriba, y 3 días de coche hasta Montana. Y una vez en el lugar, hay una cosa que Enrique me lo podrá confirmar, cuando viene alguien, si en un futuro, aquí los más jóvenes, en un futuro queréis excavar fósiles, el primer día que llegáis a una excavación, normalmente no te ponemos a excavar el fósil más delicado del mundo. Normalmente te colocamos en un sitio donde sabemos que si rompes algo, que esperemos que no pase nada, que sean cosas más pequeñas, más fragmentadas, etc. Entonces, claro, yo llegué allí, yo tenía muchísimos años a mis espaldas de excavaciones, muchos de ellos junto a Enrique y a Laura también, pero ellos no me conocían. Entonces, para ellos era una persona nueva y no tenían ni idea es que esta historia no la saben, y no tenían ni idea de cómo excavaba. Entonces, llegamos a un cerro que estaba a 2 horas de cualquier sitio habitado y tal, y me dijeron, bueno, Óscar, este es el sitio donde ha aparecido un Tyrannosaurus entero. Entonces, aquí tienes la maxila, que es el hueso un poco del bigote, aquí tienes la maxila, los dientes, tal, no sé qué, no sé cuántos, aquí está la pata, y tú vas a excavar allá. Y yo, gracias, perfecto, pues nada, si queréis algo, estoy por allí. Así que nada, me fui para allá y con tan buena suerte que a los 3 golpecillos empezó a salir una pata entera. Entonces yo no dije nada, yo me callé y estaba ahí toda la mañana, y cuando llegaron para ver qué está haciendo el español loco, que no hablaba con nadie, pues tenía la pata entera del mismo animal ya casi al aire. Entonces, nada, a partir de ahí ya pues dijeron, pues sí que sabe excavar, efectivamente sabe excavar, y bueno, y ya restauraron el fósil y demás. O sea que es una notilla de mis excavaciones de dinosaurios. Que es excavado en Estados Unidos y tú en España y también en Francia, además. ¿Y alguna diferencia sobre cómo se excava en Francia, en España? ¿Hay algún protocolo? Pues los protocolos paleontológicos son los mismos: pasar calor, estar en un solar al sol y insectos y nada, pero bueno, más o menos todo depende de lo que tú excaves. No es lo mismo excavar huevos de dinosaurio, como es que yo excavé en Francia, que son puestas de nidos donde hay que ir con cuidado, encontrando los restos de los huevos, algunos que están más completos, otros están más fragmentados. Con los dinosaurios no tiene nada que ver. Yo, al hilo de lo que decía Óscar de su capacidad de encontrar fósiles, la cosa que más caracteriza a Óscar es el ups,
todo lo bueno que tiene de ilustrador no lo tiene de cuidados a veces, eh, con estos deditos, pero es un gran profesional. Y, y yo también contando un chascarrillo sobre los dinosaurios, cuando estuvimos excavando en Lo Hueco, por ejemplo, el último día que de la excavación, que ya nos echaban, porque la vía del ave tenía que continuar, encontré un fémur de titanosaurio que medía 2,5 metros. Y después de entablillarlo, escayolarlo para montarlo, porque nos lo teníamos que llevar, me lo monté en una carretilla y explotó la rueda. Explotó la rueda de la carretilla del peso y hubo que arrastrarlo, en fin. O sea, estas escalas de peripecias que suceden cuando excavamos dinosaurios. Qué cosa que además aparece en cierto modo, ¿no? Se puede inferir de la forma en la que está presentada esta guía y están contadas algunas anécdotas no tan directas como estas, pero sí se puede inferir un poco, ¿no? Lo divertido mezclado con lo solemne de excavar y de trabajar con dinosaurios. Enséñanos algo de la guía, ¿no? Enséñanos un poco. Claro, pues si queréis os puedo dar un par de páginas que tengo aquí seleccionadas. Como os he comentado antes, el volumen está dividido en dos partes. Una primera diseñada para los jóvenes paleontólogos, en la que, bueno, las ilustraciones, es decir, que ha sido un poco un experimento. Yo hago ilustraciones, he hecho ilustraciones desde hace muchísimos años, sobre todo para museos, revistas científicas, Science, Nature, etcétera, National Geographic. Pero este era un registro en el cual no había trabajado nunca y me he sentido muy cómodo. Además, creo que se nota con el cariño que he puesto a cada ilustración y estoy muy contento con el resultado. Pues nada, como os decía, primera parte para los jóvenes paleontólogos, donde se explican conceptos. Empezamos explicando qué es la paleontología, qué son los fósiles, qué son los sedimentos, dónde se encuentran en España los dinosaurios, cuál es el proceso que lleva a encontrar el hueso y llevarlo al museo donde se prepara. Gente como Enrique lo preparan y después se exhibe. Y después hay una parte ya donde vamos dinosaurio por dinosaurio, explicando, enseñando la diversidad enorme de dinosaurios que había en España. Este, por ejemplo, es la página donde tenemos algunos, solo unos poquitos, de los saurópodos, que son estos dinosaurios de cuello largo. Y entre ellos, los tres de arriba, por ejemplo, pertenecen a los Turiasaurus, que es un grupo no endémico de la península ibérica, pero sí muy típico de aquí. Y como veis, este es el tipo de ilustraciones que llena estas páginas. Y si os fijáis, en la parte de la derecha, veis como unas líneas más claritas de fondo. Esto es el árbol filogenético, es un poco el árbol de familia que relaciona unas especies con otras. Que esto es información bastante técnica, bastante compleja, pero que de esta forma le hemos conseguido poner un poco más accesible. Y de hecho, algunos de estos hallazgos estamos hablando de cosas que se han publicado hace cuestión de meses, porque por suerte para la paleontología, para nosotros los usuarios de paleontología española, de hallazgos de fósiles, cada pocos meses se descubre un dinosaurio en España. Entonces, cada pocos meses. De hecho, el año pasado creo que fueron 3 o 4 distintos, pero depende del año, pueden ser hasta muchos más. Entonces, en la guía aparecen 50 géneros, que no especies, 50 como... Sabéis que las especies es un cajoncito dentro de un género que es un cajón más grande y esto va así, pues 50 géneros y aparecen todos en la guía hasta hace eso, lo que he dicho, cuestión de meses. Y bueno, hay una parte donde se explica cada dinosaurio cómo era, qué comía, dónde estaba, en qué yacimientos se han encontrado y otra parte que se dedica a representar cómo eran los yacimientos más famosos de la península ibérica. En este caso, las Ollas, que está en la Serranía de Cuenca. Y este yo creo que es mi fósil favorito de dinosaurio de la península ibérica. Se llama Concavenator y es como un tiranosaurio pequeño. De hecho, está más relacionado quizás con Torvosaurus, el primero que tenéis aquí delante. Con la diferencia que este era más pequeñito, pero además tenía una especie como de chepa en la pelvis. A la altura de la cadera tenía como una crestita que todavía no está muy claro, hay algunas hipótesis, no está muy claro para qué servía. Pero nada, aquí tenéis un poco el fósil, la fotografía del fósil y después un dibujito de cómo estaba cuando el animal pues eso, fosilizó, vamos a llamarlo así. Y nada, pues en estas ilustraciones pues aparecen pues el paisaje, la vegetación y todo según los fósiles que han aparecido en el yacimiento. Además, yo tengo un poco soy un poco obsesivo en el tema de ser científicamente correcto, que todo esté de acuerdo a los hallazgos últimos
Y yo creo que estas ilustraciones pues, cumplen con esa premisa. Este es el yacimiento que os decía Enrique, lo hueco, donde aparecen titanosaurios, que son estos animales de cuello largo. Y no solo, yo no estuve, pero por lo visto no solo aparecían saurópodos, sino también cocodrilos. Muchos cocodrilos. Entonces, algunos de ellos con cabezas enormes, gigantescas. Entonces, este fósil que veis de ahí es uno de ellos, se llama Lohuecosuchus. Y bueno, también tenéis el titanosaurio que se llama Lohuecotitán. Ya veis que en paleontología a veces son muy originales para unas cosas, no tanto para otras. Y bueno, pues es una mezcla de ilustración de cómo era el paisaje entonces con algunos de los fósiles más representativos del yacimiento. O no podía dejar de aparecer el Cerro de los Batallones. Y yo creo que os voy a dejar que Enrique, que ha pasado unos cuantos años más que yo en el yacimiento, os explique qué es el Cerro de los Batallones y por qué es tan importante para el Museo de Ciencias. Cuéntame. En plan como una vela de surf casi, en plan como una silla de montar. Pues es posible. Me gustaría una ilustración de eso, la verdad. Igual para la siguiente edición podemos meterla. Bueno, yo de batallones puedo hablar 200 horas. Sobre todo, es un yacimiento que lo que más para mí personalmente me ha enriquecido es conocer a personas increíbles, como por ejemplo Óscar. Laura también está vinculada al mundo de la paleontología y a batallones también. Y los grandes momentos que hemos pasado excavando horas y veranos en estos sitios. Batallones es de los mejores yacimientos a nivel mundial de fauna del Mioceno, sobre todo de grandes felinos, de dientes de sable, que es por lo que se hizo famoso, ¿no? Porque en los 10 yacimientos que conforman el cerro donde se encuentran estos animales, encontramos varios yacimientos en los que el 99% eran carnívoros, que esto es muy difícil que ocurra en yacimientos normales. Y sin embargo en otros hay el 99% de herbívoros, que también su preservación es excepcional y hace que hayamos encontrado especies nuevas como un giráfido que se llama Decennaterium rex, que se descubrió nuevo para la ciencia hace poquito y lo encontramos en este yacimiento. Y nada, este es un yacimiento espectacular que podéis ver fósiles en la vitrina de ahí, de los carnívoros, es original, o aquel diorama grande de Cerro de los Batallones que tiene un tigre de dientes de sable montado, un Macaerodus. O en el Museo de Arqueología, o sea, el Museo Arqueológico Paleontológico Regional de Alcalá de Henares, tiene una sala específica solo de la fauna de Madrid, pero sobre todo de batallones, y os invito a que vayáis a verla, no porque la haya restaurado yo, sino porque la hemos excavado todos. Y ahora mismo, además, hay una exposición de dinosaurios espectacular en el que podéis ver el Concavenator y otras muchas especies espectaculares, y os la recomiendo. Fantástico. Bueno, y también apuntar que el Cerro de los Batallones está en Torrejón de Velasco. Está aquí en la Comunidad de Madrid y tenemos la suerte de contar con este yacimiento tan próximo. Pues este es un poco un mapa que ilustra la cantidad de lugares que contienen exposiciones o actividades relacionadas con los dinosaurios en la península ibérica. Y como veis, están por todas partes, hay muchísimas. Y cada comunidad tiene alguna oportunidad de conocer la vida del pasado. Yo creo que es un poco la ventaja que tenemos de vivir en este territorio. Este es un mapa para los más pequeños, que está en el libro, es un desplegable. Y después, los más mayores, tienes esta segunda parte de guía de viajes paleontológicos de familia, y los más mayores tienen un QR con todas las localidades y más todavía, hay como casi el doble de las que aparecen en el libro, porque no cabían todas, evidentemente, donde puedes organizar tus viajes ya un poco con más detalle, sobre cómo llegar, etcétera, etcétera. Y si quieres, continuamos con la presentación y después os enseño la parte de planificación de viajes en familia. Vale. Yo quería preguntarte o que nos contaras un poco, bueno, eres español, claro, conoces los fósiles de la península, pero en el panorama mundial, ¿qué representa los restos de dinosaurios de la península ibérica? O sea, proporcionalmente hay muchos, hay pocos en escala planetaria. Pues yo creo que a nivel de hallazgos paleontológicos de dinosaurios en particular, yo creo que en Norteamérica se lleva la palma, son los que tienen más hallazgos, más cantidad de dinosaurios. Sudamérica, en especial Argentina, tiene yacimientos riquísimos y China, sobre todo. Son como los tres lugares, los tres polos de hallazgos de fósiles de dinosaurio. En Europa, yo diría que España estaría en el número 1
en cuanto a, o por lo menos la península ibérica, si contamos a Portugal. Portugal tiene más fósiles del Jurásico, de hecho, todos los, salvo este que tenemos aquí, el resto de esqueletos que están montados son especies que también han aparecido, o muy próximas, han aparecido en Portugal. Es verdad que no ha aparecido el esqueleto completo, tenemos fragmentos, pero lo suficientemente completos como para decir, vale, este fragmento pertenece a tal especie. Y ocurre una cosa muy curiosa con el Jurásico de Portugal, perdona que divague, pero es que se parecen mucho los fósiles del Jurásico de Portugal a los del Jurásico de Estados Unidos. Y estas son una de las pistas que utilizaron los geólogos también para entender que los continentes no están estáticos, se van desplazando, y hubo un momento en el que Portugal y la costa este de Estados Unidos estaban pegadas y compartían más faunas que Portugal con el resto de Europa. Entonces, los dinosaurios no solo nos ayudan a fascinarnos con la vida del pasado, sino también a comprender el planeta y cómo estaba formado. Y nada, pues yo creo que la paleontología ibérica, por suerte para nosotros, es de las mejores del mundo ahora mismo. Efectivamente. Y además de los yacimientos que en el mapa que has mostrado al principio están sobre todo hacia el este, hay centros, museos, talleres, atracciones vinculadas a los dinosaurios en todo el territorio. En la segunda parte nos hablas de ellas. Cuéntanos un poco qué es lo que más te atrae a ti como turista de dinosaurios. ¿Te gustaría más un taller, un yacimiento al aire libre, un museo, una experiencia un poco virtual? Prácticamente toda mi vida de investigador me la he pasado en museos y colecciones, así que para cambiar esa dinámica voy a decir que lo que me parece más fascinante de estos destinos son probablemente los yacimientos visitables. Yacimientos que actualmente están en activo, no hay muchos en España y de hecho casi todos se concentran en la Comunidad de Madrid, pero hay unas épocas al año donde estos yacimientos están abiertos a la visita de todo el mundo, incluido batallones, y pues somos capaces de llegar allí, ver cómo trabajan los paleontólogos, qué están encontrando en ese momento. Y yo creo que ese tipo de visitas son las que marcan una vida, las que son realmente espectaculares a la hora de comprender cómo funciona la paleontología y qué son los fósiles. Y bueno, solo decir que en esta guía no solo aparecen el tipo de icono, depende de lo que sea, no solo hay museos, también hay yacimientos, como ha comentado Laura, al aire libre, muchos de huellas, muchos de ellos de huellas de dinosaurio, pero también parques de atracciones, incluso minas visitables, cuevas y demás. O sea que es un poco una mezcla de destinos que tienen que ver con la paleontología, pero también con la geología. Y en la segunda parte, además de explicarnos qué tipo de atracciones están vinculadas a los dinosaurios, hay una descripción exhaustiva sobre qué pasa en cada museo, cómo llegar, cómo acceder, dónde aparcar, qué comer. Eso ha sido un buen trabajo. ¿Has estado llamando o cómo hiciste ese trabajo de campo? Pues ha sido una mezcla. Muchos de ellos los conocía porque había incluso trabajado con ellos tengo la suerte de haber colaborado con muchos museos en la península ibérica, y otros ha sido llamadas o de primera mano de colegas de paleontólogos que trabajan allí, y un poco pues ha habido un trabajo grande de información previa a la escritura del libro. Como bien ha dicho Laura, para cada destino explico pues el cómo llegar, cuál es el mejor horario, esos trucos. Por ejemplo, hay algunos destinos que son tan remotos que igual el GPS te envía por un camino que no toca, pues eso te lo indico si hay algún problema. Y también quería un poco enfatizar los dinosaurios como excusa para visitar nuevos sitios que no conocemos, y también te pongo destinos familiares que estén en la misma zona que ese museo, que pueda complementar, pues si hemos visto 80 museos en 3 días, pues hago un plan distinto que pueda complementar a estos museos y estos fósiles. Y creo que en ese aspecto complementa bastante bien el tema de los museos paleontológicos. Sí, Enrique, tú cuando estás excavando, porque en batallones ahora hay visitas, ¿te gusta que sea un yacimiento visitable? ¿Te molestan las visitas? ¿Cómo vive un paleontólogo el turismo? Pues yo creo que es fundamental que toda la labor que hacemos los paleontólogos
la gente lo pueda disfrutar. Porque los fósiles muchas veces los vemos aquí montados, parece que salen así de la tierra, montados, atacando, pero no. Entonces es fundamental que la gente joven, sobre todo, también los adultos, pero la gente joven entienda cómo, cómo los encontramos, qué pinta tienen, dónde se excavan, si hace frío, si hace calor, cómo es el paisaje actual, que no tiene nada que ver con el paisaje en el pasado, hace 65 millones de años. Entonces, yo lo agradezco muchísimo porque la gente siempre es muy educada, muy interesada, y parece que es el punto enriquecedor a tu carrera profesional, que hagas algo que a los demás le interese, o sea, se interesen por tu trabajo. Totalmente. Solo apuntar que, bueno, quería explicaros un poco. Como veis, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid tiene un espacio privilegiado en la guía, no podía ser de otra forma, porque aquí está probablemente la colección más completa de dinosaurios, o por lo menos estará entre las dos colecciones más completas de dinosaurios de la península ibérica. Y no solo aparece el museo, sino aparece también las iniciativas que el museo está llevando a cabo, como por ejemplo batallones. También aparece el teléfono donde contactar y qué páginas visitar para esta actividad visitable que ha comentado Enrique, que además comenzará en julio. Así que estáis a tiempo todavía para inscribiros y poder visitar el yacimiento. Y bueno, Óscar, ¿planeas hacer más guías? ¿Planeas qué destacarías en una carrera de investigador tan atípica como la tuya, ¿no? Con saltos de artista, saltos de investigador, saltos de profesor también, porque eres profesor en la Universidad de Alcalá? Ahora que te has embarcado en el mundo editorial, ¿qué combinación resultante? ¿Hacia dónde te diriges ahora? Bueno, la verdad es que me he sentido muy cómodo haciendo esta guía, este libro, y sobre todo creo que la parte que más he disfrutado ha sido la primera parte, que es la parte ilustrada. Ya llevaba tiempo queriendo hacer algo relacionado con la divulgación de la ciencia, la divulgación de la paleontología, eh, para los más pequeños, y creo que este ha sido un primer trabajo del cual me estoy muy, muy orgulloso. Así que no descarto en un futuro pues, poder ampliar esta línea. Con yacimientos ya paleontológicos, más allá del dinosaurio. Más allá del dinosaurio. Y Enrique, ¿te gustaría a ti hacer un manual así? ¿Te ves como haciendo un manual de excavación? Porque eso no se ha hecho para niños, ¿no? ¿Y por qué no embarcarse en esta aventura? Bueno, pues le pediré a Óscar que ilustre cómo se excavan los fósiles, pero bueno, es una buena idea, ¿no? También una guía de cómo excavar, cómo encontrar, cómo prospectar, cómo restaurar, cómo pintarlos al luego, ¿no? Como a partir de estos huesos, ¿por qué tienen esta forma los dinosaurios? O etcétera, ¿no? Que es lo que hace Óscar con su trabajo. A partir de cómo van montados los huesos, pues se le da la forma, le pone la carne, la musculatura, la piel, que es la gracia del paleoilustrador, ¿no? Bueno, he de decir que toda esta información en parte aparece ya en la guía. Tiene una sección dedicada a cómo se restauran los fósiles, cómo se añaden estas capas de músculo hasta tener el aspecto final y también cosas, por ejemplo, si vamos a visitar uno de estos yacimientos al aire libre, ¿qué debemos llevar con nosotros? ¿Qué metemos en la mochila? ¿Qué esperamos de, de esta experiencia? O, por ejemplo, que si estamos por el campo y encontramos un fósil, ¿qué tenemos que hacer? Todas estas cosas aparecen en la guía también. Pues yo creo que ya está, salvo que queráis aportar algo. Pasamos ya a la ronda de preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? O sea, tiene una etapa de unos cuantos años que se todos los nombres, tamaños, así que luego llega un punto que como que pierde el interés. ¿Qué consejo le daríais a los que siguen teniendo interés por eso o para intentar mantenerlo en la medida de lo posible? Yo creo que es, no sé si estáis de acuerdo conmigo, perseverancia. Al final esto es vocacional y si te gusta, normalmente te sigue gustando pasados los años. Es verdad que existe una ventana temporal en la cual los dinosaurios pues, atraen mucho la atención a los más pequeños y yo creo que es una oportunidad fantástica, no solo para como introducirlos en el mundo de los dinosaurios, pero también con esa excusa
abrirles otras puertas a otras disciplinas científicas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en el museo tenemos un TAC, que es esta máquina que se utiliza para hacer, pues eso, para analizar lo que pasa dentro de la cabeza, del cuerpo y tal. En medicina pues lo utilizamos con los fósiles. Y eso tiene también que ver con la física. O, por ejemplo, el por qué se conservan unos fósiles de una forma y no en otros de otra forma, o sea, no en otro sitio, pues tiene que ver con la química. Y es como iba a decir un caballo de Troya, pero es como la excusa perfecta para empezar a interesarlos en otras disciplinas científicas que no tienen por qué ser dinosaurios, pero como puerta de entrada me parece inmejorable. Es un tema que cualquier niño estaría interesado en meterse con ello. Y, nada, y a la hora de continuar con la ciencia, yo diría que paciencia, perseverancia y que siga persiguiendo sus sueños, que al final es lo que hemos hecho todos. Pues lo más importante es que estén en un lugar, galletas, fresco y seco. O sea, es decir, si está en un sitio que no le dé mucho la luz, a ser posible, porque la luz a veces afecta a los colores que tienen los fósiles, que no haya mucha humedad, porque los minerales que están dentro de los huesos, o sea, de los poros que forman el hueso en sí, pueden reaccionar con la humedad y entonces se rompe. El hueso se queda blandito y se rompe. Y sobre todo eso, que no esté mojado, en un sitio mojado y que no le dé mucha la luz y ya está, es fácil. Hay que entender que aunque veamos que parecen huesos, no son, o sea, tiene una componente pétrea muy importante. Realmente no son huesos como los actuales, que están llenos de poros, que pesan poco. No, estos son piedra, están muy duros, con lo cual tampoco se estropean tanto, ¿vale? Es como una piedra en el campo que pueden pasar pues 65 millones de años y nos los encontramos en el campo y están bien, ¿sabes? No se han estropeado mucho. Los fósiles aguantan bien las cosas. Y hay una cosa curiosa con los fósiles y es que una piedra la vemos y está dura, la tiramos al suelo y puede romperse o no, pero cuando tú coges una piedra y le aplicas millones de kilos de presión por encima y calor durante tiempos que son millones de años, al final, a lo largo del tiempo acaba comportándose casi como plastilina. Y de hecho se ve claramente, si os fijáis en el cráneo de tiranosaurio que tenéis justo aquí, está deformado y tiene como una deformación muy rara. Y esto es porque está puesto de lado, fosilizó de lado el animal, y con el tiempo el sedimento ha ido moldeándolo de forma irregular. Y esto es una cosa que tenemos que lidiar con ella constantemente en paleontología. Es la deformación, la fragmentación de los huesos y demás. Y yo creo que esto es algo que también puede pasar cuando trabajamos con los fósiles. No sé si he contestado tu pregunta. Genial. ¿El grande? Es un megaterio. Es un megaterio y cuéntame por qué lo ves raro. ¿Por qué lo ves raro? Por la cosa esta que tiene aquí dentro de la boca y por la forma que tienen los dientes aquí y esto abierto. Pues es muy raro porque pertenece a un grupo muy raro de mamíferos. Son los enartros, que actualmente pues, los perezosos, por ejemplo, pertenecen a ese grupo. De hecho, esto se llama perezoso gigante. Y no sé si has visto algún vídeo de perezosos en los árboles, que van muy poquito a poquito, colgando boca abajo. Pues este es un poco el primo gigante de estos perezosos. Comía también plantas, pero eran enormes. De hecho, tienes la reconstrucción del animal justo detrás, un poco del aspecto que tenía en la pared. Y como ves, era como un oso de peluche enorme y con garras, sí. Y arriba también tienes otra reconstrucción. El dibujo de arriba, del diagrama de arriba, también se puede ver, ahí arriba. Y lo que ves raro en el cráneo es cómo tenía la mandíbula y el maxilar. Y es que los enartros tienen unos dientes muy, muy particulares. No voy a entrar en detalles, pero son bastante raritos comparados con otros mamíferos. ¿Los fósiles que hay aquí son que han estado abajo de tierra o son recreativos? Voy a pasarte al conservador, bueno, que ha estado ayudando a conservar estos fósiles. A ver, nosotros en el museo casi todas las cosas que tenemos son originales. Es cierto que los dinosaurios, al ser americanos, como contaba Óscar,
estos son réplicas de resina, ¿vale? Pero el resto de todos los animales, sobre todo los mamíferos, tanto el de elefante, que es un Dinotherium, el oso de las cavernas, este elefante, que es un elefante anticus, o el megaterio, los gliptodontes, que son aquellos armadillos, son todos originales, ¿vale? Incluso el tigre de dientes de sable, que ese es de plástico, porque para montarlo no podemos taladrar los huesos, porque claro, se romperían y son muy importantes que no se dañen. Hemos hecho una réplica de cada hueso de un original. O sea, esa es una réplica, pero hemos encontrado todos esos huesos de ese individuo. En la vitrina de los carnívoros sí que hay un cráneo original de tigre de dientes de sable, por ejemplo, pero bueno, que casi todo lo que tenemos en el museo es original. No, la cabeza de estos no. Pero allí hay un diorama de dinosaurios, que hay un fémur, que sí que es de verdad, hay una huella de dinosaurio que también es de verdad, o sea que hay muchas cosas que sí son de verdad. Bueno, he de decir que son réplicas de fósiles reales que están en colecciones norteamericanas. Bueno, están un poco repartidos por todo el mundo, pero muchos de ellos están en Norteamérica y esos fósiles originales sí que estuvieron en su día enterrados bajo tierra, fueron excavados y demás. Lo que pasa es que la suerte que tenemos es que alguien se dedicó a hacer moldes de esos fósiles para poder exponerlos en más museos por todo el mundo. Cuéntame. ¿El que está en el dibujo o el caparazón en sí? El del dibujo a la derecha, desde aquí no lo termino de ver, pero creo que es una macrauquenia, que es un... Dices macrauquenia, ¿esto qué es? Vale, imagínate ¿Has visto una foto o un vídeo de una alpaca? ¿O una llama? Estos que tienen como una especie como de tupé raro y con el cuello muy largo. Vale, imagínate una llama o una alpaca y le pones una trompita. Pues es como era este animal. Y es un grupo de mamíferos que se llaman liptoternos, que vivieron en Sudamérica. Y son muy... lo fascinante de Sudamérica y de sus faunas es que han vivido en aislamiento geográfico durante muchos millones de años. Entonces aparecen animales rarísimos que solo son endémicos de ese continente. Y la macrauquenia es uno de ellos. Ya te digo, es una mezcla como un tapir y una llama o un guanaco, una cosa así. Es un animal muy, muy rarito. ¿Qué piensas tú? ¿Y es correcto? Muy bien. Pues has dado con la respuesta. Es verdad que algunos dinosaurios, especialmente, si me llegas a preguntar incluso de qué color eran los dinosaurios cuando yo empecé la carrera, te diría, es imposible saber el color de los dinosaurios. Pero en las últimas 2-3 décadas han aparecido yacimientos en China donde aparecen hasta las plumas conservadas. Y tenemos hasta el color de las plumas. Y podemos reconstruir las plumas. Esto ya es un poco irme por la tangente, pero las plumas tienen unas células con unas bolsitas que le dan color. Son los melanosomas y le dan color a la pluma. Dependiendo de la orientación, la forma y la densidad de esos melanosomas, tienes un color u otro. Entonces sabemos en las aves actuales qué color tenían. Pues está tan bien conservados algunas de estas plumas fósiles que hemos hecho fotos con microscopio y hemos sido capaces de decir, vale, si este periquito tiene este tipo de melanosomas, este dinosaurio también los tenía de esta forma. Entonces podemos reconstruir hasta el color de las plumas de los dinosaurios. Entonces no solo están emplumados, sino que sabemos el color que tenían, no todos, pero algunos de ellos. Y como bien has dicho, Archaeopteryx, por ejemplo, es un dinosaurio y tenía plumas. Tyrannosaurus, igual los grandes no, pero hay parientes de los tiranosaurios más pequeñitos que han aparecido con plumas también en China. O, por ejemplo, también sabemos lo contrario, que habían algunos animales como los saurópodos o los ceratópsidos, como Triceratops, que no creemos que tuviesen plumas al menos cubriendo todo el cuerpo, que eran más como escamas. Entonces había un poquito de todo. Dependiendo del grupo de dinosaurios, tienes una cosa u otra. Justo de ese no tenemos información. Ahí me has pillado. Pero tenemos de tiranosauroideos, que es de la familia, uno se llama Wanlong, que es chino,
Y de esas sí que tenemos plumas, que son como fibras, además, ¿no? No parecen plumas de ave actual, parecen más como pelitos, si lo quieres llamar así. Pues Velociraptor tampoco sabemos, pero tenemos información de un animal muy parecido a Velociraptor y eran como pardos, incluso algunos voladores eran negros metalizados, como si fuese un cuervo. De hecho, eso aparece en el libro. Ahí hay una vitrina un poquito más adelante de las aves que se ve un velociraptor en comparación con un casuario. Y se puede ver que prácticamente son iguales. En el tipo de plumas que tienen se ve que es muy parecido. O sea, como que las aves son un tipo de dinosaurio. Entonces ahí se ve muy bien la comparación. Es una vitrina que está más adelante y también hay un Archaeopteris. ¿Cómo sería el Archaeopteris? Tenemos la placa fósil y tenemos la reconstrucción de cómo sería. Y se puede ver allí, un poquito más atrás. A todo esto, ¿cuántos de vosotros habéis comido dinosaurio en la última semana? Exactamente. Las aves son un grupo de dinosaurios. Entonces, para aquellos que habéis comido pollo en la última semana, que sepáis que os habéis zampado un dinosaurio. Así que... Solo los terrestres son dinosaurios y que los marinos y los voladores son diferentes. Sí, porque los marinos y algunos voladores, como este que tenéis aquí, no son dinosaurios. Son otras cosas. Tenemos mosasaurios, tenemos pterosaurios, pero no son dinosaurios. Los dinosaurios los había terrestres y algunos voladores. Bueno, de hecho las aves son voladoras. Pero completamente acuáticos no había dinosaurios. Si una gallina pones la cabeza de un tiranosaurio, el cuerpo de un tiranosaurio y las patas de un tiranosaurio, tienes un tiranosaurio, efectivamente. Eso es, justo. Sí, de hecho, hay un investigador en la universidad, creo que es de Montana, me parece, que lo que quería era modificar el ADN de una gallina, esto ya hace unos años, yo no sé cómo acaba la cosa, para recuperar las partes que tienen como ocultas en el ADN, que no se expresan, y sacarlas. Y consiguió sacar dientes a la gallina y cola larga. Entonces, no sé en qué punto está ahora, igual se lo han comido sus experimentos, pero que es una línea de investigación que hace unos años fue bastante polémica y bastante mediática. Claro, pues me alegra mucho que hayas sacado los cocodrilos porque los cocodrilos y los pájaros son como los ancestros o un parientes cercanos de los dinosaurios y los otros son dinosaurios. Entonces los utilizamos los dos grupos para saber cómo era la musculatura de los dinosaurios actuales. Entonces es una muy buena apreciación porque los utilizamos bastante en paleontología. Cuéntame. Esta es muy buena pregunta. ¿Cuál es mi dinosaurio favorito? Concavenator, yo diría Concavenator, sí, fíjate. Por esto de ser ibérico, que está casi completamente conservado y que lo he tenido que reconstruir muchas veces para distintos museos. De hecho, hicimos una exposición en Japón, que era como el gran protagonista. Yo diría Concavenator. El Triceratops, es que es muy bonito. ¿Qué es el reto? Para estudiar dinosaurios, para ser paleontólogo, hay que ser o biólogo o geólogo. Yo que sí, diría que creo que se entiende más siendo biólogo. Porque realmente los dinosaurios, los restos de dinosaurios son piedras. O sea, no son animales. O sea, ya no es animal, no hay parte orgánica. Y entonces, además, muchos procesos de fosilización, de enterramiento, cómo se transforman unos minerales en otros y hacen que se preserven los fósiles, se entiende mejor desde la geología que desde la biología. Si tú quieres estudiar más de qué familia viene cada dinosaurio o la parte de la evolución, pues es mejor que estudies biología. Pero creo que se entiende más
estudiando geología, la verdad. Y es más fácil, es más fácil la carrera. Bueno. Creo que tienes tiempo para otra pregunta. ¿Qué parte del mundo que hayáis vosotros con él? Bueno, los hay, los pájaros, como hemos dicho. Te refieres a un dinosaurio que se llama no se llaman los grandes, uno de estos. Queríamos con él, pues sí, yo me escondería en algún sitio, tú, no sé. Te comería fijo, yo lo sé. Yo me escondería, pero Óscar moriría, yo lo sé. Yo creo que sería una oportunidad fantástica para comprobar si todo lo que hemos averiguado todos estos años, sin tenerlos delante, se confirma o no. Entonces sería como el laboratorio perfecto para, sin molestarlo demasiado, pues hacernos todas esas preguntas que ya a colación de que muchas de ellas aparecen en en el libro. O sea que... Vale, la última pregunta, cuéntame. Ostras. Vale, tengo una historia muy buena. Batallones, ¿vale? El yacimiento de Batallones aquí en Madrid. Cuando estamos excavando, estamos en posturas súper incómodas. Estamos tumbados, boca abajo, dando la... O sea, es todo el día como... En plan, o tienes la espalda muy bien o vas a tener problemas. Y hubo un momento que estaba excavando y de repente vi una superficie así como con forma de silla y dije, esto es fantástico. La naturaleza me ha dado una silla cómoda sobre la que excavar. Entonces me senté allí y estuve excavando semanas. Hasta que de repente dije, ¿esto es así o me estoy sentando en una pelvis de mastodonte? Y efectivamente me estuve sentando en una pelvis de mastodonte. Enrique lo puede confirmar. Puedo confirmar que hice unas comprobar si es fósil y efectivamente estuvo 20 días encima de una pelvis de elefante. ¿Y tú fósil más grande? Un fémur de titanosaurio de 2,5 metros o 3 metros. Es lo más grande que yo. O bueno, encontré una cola completa, pues de 15 metros de largo, articulada, todas las vértebras de la cola. Última pregunta. Con la anterior, ¿cuál es el fósil más pequeño que habéis encontrado? Ostras, es una pregunta buenísima porque es que además en paleontología los fósiles más pequeños a veces son los que más información nos dan. Más información. Y por ejemplo, en batallones no solo excavamos huesos grandes, también sacamos sedimento, tierra, que contienen dientecitos de roedores, de ratoncitos. Y esos ratoncitos, como son tan pequeñitos y viven tan poco tiempo, evolucionan muy rápido. Y cada pocos años hay una especie nueva. Entonces, tenemos un mapa de qué especie hay en cada época. Y sabemos, sabiendo el ratoncito que hemos encontrado, en qué época particularmente estamos. Y también nos dan información, por ejemplo, del ecosistema, de si había más árboles, había agua cerca. Entonces, los dientes más pequeñitos, los fósiles más pequeñitos a veces son los más interesantes. Y con esta ya terminamos. Cuéntame. Vale. Claro, Compsognathus tenía un tamaño como así, eran muy pequeñitos y no sabemos si iban en manadas probablemente y es verdad que cazaban cosas pequeñas, yo diría que insectos, pequeños mamíferos también que habían entonces. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, este animal comía cositas pequeñitas porque no se podía alimentar de cosas más grandes. De un dinosaurio, por ejemplo, claro, fantástico. Pues bueno, sí, claro. La dinoguía, perdona, la dinoguía la podéis comprar en la tienda del museo. Tenéis un montón de ejemplares y también estaremos por aquí ahora, dedicaremos un tiempo. Si queréis que os haga una firmita o lo que sea, una dedicatoria, pues estaré encantado de poder ayudaros. Y nada, para concluir, quería agradecer sobre todo a mis dos amigos, a Laura y a Enrique, por acceder a participar de esta presentación. Ha sido un auténtico honor, de verdad, poder estar aquí con ellos. De nuevo a Naya Turing y al museo por darnos este espacio y la oportunidad de hacer esta obra. Y a vosotros por vuestra asistencia. De verdad, muchas gracias.